Interpretación de las caídas del chamalongo. Regla Palo Mayombe Quimbiza. Este es un podcast introductorio de la miniserie Interpretación de las caídas del chamalongo. Esta serie cuenta con más de 10 episodios, donde abordaremos todo sobre la interpretación de las caídas del chamalongo. Hablaremos sobre el signo que marca la caída, ya sea Alafia, Ottawa, Eyeife, Ocana o Oyekun, pasando por la forma espacial en que caiga el chamalongo en el suelo y por último, y no menos importante, que Mpungo habla en dicha caída. Creo que esta serie será de mucho valor para algunos iniciados, que por diferentes razones, no tienen la posibilidad de aprender lo básico de las tiradas del chamalongo. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. En cada episodio hablaremos de las posibles interpretaciones o los mensajes que nos dan las diferentes caídas del chamalongo según los principales empungos, tales como 7 rayos o ensasi, Sarabanda, Lucero Mundo, Mama Chola, Madre de Agua, Centella Endoki, Brazo Fuerte, Tiembla Tierra Okengue, Cobayende y Guatariamba. También estaremos aprendiendo la forma espacial en la que cada uno de estos empungos habla, y por supuesto lo asociaremos con cada uno de los signos o letras de la tirada, que son Alafia, Ottawa, Eyeife, Ocana o Oyekun para obtener una completa interpretación. Es importante aclarar que el contenido que se está brindando a través de esta miniserie de podcast es un conocimiento universal, algo genérico, así que cada casa de palo y cada palero ha modificado o ajustado, o puede modificarlo y ajustarlo a su conveniencia, pero en términos generales todos o gran parte de la mayoría tienen la misma esencia al tratar de interpretar la tirada del chamalongo. Esta interpretación mayormente es utilizada por los brillumberos y por los quimbiceros, por supuesto que si esta serie la escucha a alguien que presume ser de los mayombe puro, pues se ofenden, porque ellos prefieren cortarse una bola y parte de la otra, pero jamás ellos usarían dentro de sus dialectos las palabras Alafia, Ottawa, Eyeife, Ocana o Oyekun, porque dicen que eso les quita la pureza de ser un Congo real. Pero bueno, esta serie no está pensada para aquellas personas que se creen congoleses de ojos azules, sino para aquella persona que se está iniciando y quiere ampliar su conocimiento o que pertenezca a estas ramas como Brillumba y Quimbiza. Recuerde que nuestra intención no es enseñar a practicar el culto, nuestro propósito es dar a conocer diferentes pensamientos dentro del mundo de Palo Mayombe. Así que por favor, pedimos la mayor tolerancia al contenido que subimos. Recuerde que ante todo siempre la educación está por delante y más si usted es un religioso. Una vez aclarado ese punto, los invito a ver esta serie y conocer más sobre los cultos afrocubanos. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.